Hola a todos, mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y por supuesto con mucha curiosidad. Porque hoy, mis amigos, vamos a desgranar uno de esos temas que han estado dando mucho de qué hablar, generando un montón de especulaciones y, seamos sinceros, un verdadero revuelo en el mundo del espectáculo. Estamos hablando de algo que ha hecho que las redes sociales ardan y que muchos se pregunten, ¿qué demonios está pasando realmente con Can Yaman? Sí, han oído bien. La bomba, los detalles revelados, todo eso que parece un misterio, hoy lo vamos a aclarar. Así que pónganse cómodos, agarren algo para picar y prepárense, porque este vídeo va a ser intenso. Y si aún no lo han hecho, ¿qué esperan? Denle a ese botoncito rojo de *** suscribirse *** y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Vamos allá. Siempre que hablamos de Can Yaman, sabemos que algo grande se avecina, ¿verdad? Este actor turco que ha conquistado corazones no solo en su país natal sino a nivel internacional, tiene esa cualidad especial de generar noticias a su alrededor. Y últimamente las noticias han sido, bueno, un poco confusas. Se habla de proyectos que cambian de rumbo, de decisiones inesperadas, de rumores que vuelan más rápido que un misil. Y la verdad es que entre tanto murmullo, es fácil perderse. Pero aquí nos encanta investigar, ir más allá de los titulares y traerles la verdad, o al menos, lo más cercano a ella. Hoy vamos a hablar de esa famosa bomba que se ha estado comentando, esos detalles revelados que prometen poner las cosas en su sitio. ¿Se trata de un nuevo proyecto que se cae? ¿Una colaboración que no se materializa? Quizás algo más personal. La intriga está servida y nosotros estamos aquí para desvelarla. Miren, todo comenzó como suele pasar en estos casos, con una serie de comentarios y especulaciones que empezaron a circular sigilosamente. Al principio eran solo susurros en foros y grupos de fans, pero pronto, como una bola de nieve, empezaron a crecer y a ganar fuerza. Se hablaba de un proyecto de gran envergadura, algo que prometía ser un antes y un después en la carrera de Can Yaman, una producción que lo llevaría a conquistar Hollywood de una vez por todas. Las expectativas estaban por las nubes. Imagínense Can Yaman, el galán que nos hizo suspirar en series como Erkencicus o Dolunay, enfrentándose a nuevos desafíos en una industria tan competitiva como la estadounidense. Era el sueño de muchos. Sin embargo, con el paso de las semanas, las señales empezaron a ser contradictorias. Algunos informes sugerían que el proyecto seguía en marcha, con detalles sobre el posible equipo de producción, y hasta algunos nombres de CEO protagonistas que empezaban a sonar. Otros, sin embargo, eran más cautelosos, hablando de retrasos, de dificultades en la negociación o incluso de la posibilidad de que el proyecto se estuviera reestructurando por completo. Y ahí es donde entra la bomba, ese punto de inflexión que hizo que todos nos detuviéramos y preguntáramos, ¿qué está pasando realmente? Los rumores más fuertes apuntaban a un proyecto específico que, al parecer, estaba destinado a ser su gran debut en Hollywood. Se trataba de una serie o una película con un presupuesto millonario, que prometía ponerlo en el mapa internacional de una forma contundente. Había detalles que parecían muy concretos, como nombres de directores, guionistas e incluso la plataforma de streaming que supuestamente lo distribuiría. Era una propuesta muy tentadora y para Can, una oportunidad de oro para diversificar su carrera y demostrar su talento más allá de las producciones turcas, que aunque fantásticas, tienen un público y un estilo particular. Pero, ¿qué pasó? Aquí es donde entra la parte de los detalles revelados. Al parecer, y según fuentes cercanas a la producción que hemos podido rastrear, las cosas no salieron exactamente como se esperaban. Uno de los principales obstáculos habría sido la propia complejidad de la producción. Adaptar una historia, encontrar el elenco perfecto, cerrar acuerdos de patrocinio, todo esto lleva tiempo y sobre todo, mucha coordinación. Y cuando hablamos de un proyecto de Hollywood, los estándares son altísimos. Se dice que hubo desacuerdos creativos importantes. A veces cuando un actor con una visión tan definida como Can Yaman se une a un equipo de producción con sus propias ideas, pueden surgir choques. Es normal, es parte del proceso creativo. Pero en este caso, al parecer, los choques fueron lo suficientemente fuertes como para poner en pausa las cosas. Se habla de discusiones sobre el guión, sobre el tipo de personaje que interpretaría, sobre la dirección que tomaría la narrativa.
Khan, como sabemos, es un actor que se involucra mucho en sus papeles, y es natural que quiera asegurarse de que el proyecto esté a la altura de sus expectativas y de las de sus fans. Otro factor que se menciona es el tema de los contratos y los compromisos. Las producciones de Hollywood son complejas en términos de acuerdos legales. Y Khan, además de sus proyectos de actuación, tiene otras facetas en su vida profesional, como sus campañas publicitarias y sus negocios. A veces, alinear todos estos compromisos puede ser una tarea titánica. Ahora, es importante aclarar algo. Cuando decimos la bomba, no necesariamente nos referimos a un fracaso total o a un escándalo. A veces los proyectos se caen o se reestructuran por motivos completamente normales dentro de la industria. Un cambio de presupuesto, una reorientación estratégica de la plataforma, la aparición de un nuevo talento que encaja mejor con el papel, todo esto puede pasar. La clave aquí es que se creó una expectativa muy alta, y cuando esa expectativa se vio amenazada o cuestionada, la gente empezó a preguntarse qué estaba sucediendo. Los rumores se intensificaron cuando Kanyaman dejó de publicar actualizaciones sobre este proyecto en particular. Y su silencio en el mundo de las redes sociales puede ser muy elocuente. Los fans, que están acostumbrados a seguir cada uno de sus pasos, empezaron a notar la ausencia de noticias. Y ahí es donde la especulación se desata. ¿Se ha enfadado? ¿Ha decidido retirarse? ¿Ha habido un problema grave? Pero para ser justos, también hay que considerar la perspectiva de Khan. Él es un profesional y seguramente está trabajando en la mejor opción para su carrera. Tal vez este proyecto, aunque prometedor en un principio, no cumplió con todas sus expectativas o se presentó algún obstáculo insuperable en el último momento. Y eso, mis amigos, es completamente válido. Los detalles que hemos podido recopilar, y que son los que han generado esta sensación de bomba, apuntan a que hubo una fase muy avanzada de negociación y preproducción, y en el último momento, o bien por cuestiones de financiación, o bien por diferencias creativas irresolubles, el proyecto dio un giro inesperado. No es que se cancelara de forma abrupta y escandalosa, sino más bien que las partes no lograron llegar a un acuerdo definitivo para seguir adelante en los términos previstos. Imaginen la situación. Un actor con una proyección internacional como Kanyaman, que invierte tiempo y energía en un proyecto, se encuentra con que las piezas no encajan del todo. Es frustrante, seguro. Pero también es una oportunidad para reevaluar y buscar nuevas avenidas. Y aquí es donde quiero destacar la resiliencia y la visión de Khan. Él no es un actor que se rinda fácilmente. Si un proyecto no funciona, buscará otro. Y probablemente ya lo está haciendo. De hecho, he estado investigando un poco más y parece que a pesar de esta aparente bomba, Kanyaman no se ha quedado de brazos cruzados. Se habla de otras propuestas, de nuevos guiones que están llegando a su mesa, de proyectos que podrían ser incluso más interesantes y adecuados para su momento actual. La industria del entretenimiento es así, un constante vaivén de oportunidades. Lo que sí es cierto es que esta situación ha generado mucha conversación y, por supuesto, ha puesto a prueba la paciencia de sus seguidores más fieles. Muchos se sintieron decepcionados al ver que la gran oportunidad de Hollywood parecía esfumarse. Pero como siempre les digo, la vida de un artista es un viaje lleno de altibajos. Y lo importante es cómo se recuperan de esos altibajos. Así que, en resumen, ¿cuál es la bomba? La bomba no es tanto un escándalo, sino la revelación de que un proyecto muy esperado y que prometía ser su gran salto a Hollywood, se ha encontrado con obstáculos significativos que han impedido su desarrollo en los términos originales. Las razones parecen ser una combinación de diferencias creativas y, posiblemente, complejidades en la financiación o en los acuerdos. Esto no significa que Kanyaman vaya a desaparecer del mapa, ni mucho menos. Simplemente este camino particular no se concretó como se esperaba. Pero no se desanimen. La carrera de un artista es un maratón, no un sprint. Y Kanyaman ha demostrado una y otra vez su talento y su capacidad para reinventarse. Lo que hoy parece una bomba puede ser, mañana, el preludio de algo aún más grande. Estaremos aquí, por supuesto, para seguirles informando de cada novedad, de cada proyecto que se concrete, de cada paso que dé en su emocionante carrera. Y ahora, mis amigos, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre toda esta situación? ¿Les ha sorprendido? ¿Creen que Khan debería haber seguido adelante con ese proyecto a pesar de las dificultades?
¿Qué tipo de papeles les gustaría ver en él en el futuro? Dejen sus comentarios aquí abajo que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y revelador, no olviden darle un gran *** me gusta ***. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compártanlo con sus amigos. Con otros fans de Kan-Yaman, con quien creen que le podría interesar este tema. Y por supuesto si aún no lo han hecho, denle al botón de *** suscribirse *** y activen la campanita. No se queden fuera de nuestras próximas exclusivas. Gracias de corazón por acompañarme hoy. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias fascinantes. Hasta la próxima.